Y el mundo. A continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana. Para un tema un análisis más profundo. Leyendo lo que acontece en Nicaragua, nos damos cuenta que es bueno advertirlo a tiempo en otros países de América Central. El régimen de Ortega Murillo acabará con la sociedad civil organizada de Nicaragua. Es uno de los innumerables artículos elaborados dentro de Nicaragua, pero igual fuera de Nicaragua, más allá de las fronteras de Nicaragua, hay muchas organizaciones que desde ya lo advierten. Tomo en consideración este comunicado último del Colectivo de Derechos Humanos de Nicaragua, que dice que el Colectivo de Derechos Humanos de Nicaragua condena la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de 100 organizaciones no gubernamentales por supuestamente incumplir con sus obligaciones conforme a la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin fines de lucro y la Ley de Lavado de Activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. El régimen Ortega Murillo acabará con la sociedad civil organizada en Nicaragua. Bueno, yo comienzo con esto como un ejemplo de lo que está sucediendo en países vecinos. De lo que ya vemos en algunos otros países cuando surgen organizaciones que disienten de la voz oficial. Y ya vemos algunos atisbos, ya vemos algunos indicios en Honduras para desacreditar organizaciones de sociedad civil. Por eso mismo esta mañana con nosotros en el set de Frente a Frente, la socióloga y exrectora de la Universidad Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, aquí a mi lado izquierdo, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, don Rafael Canales, el coordinador de proyectos del Consejo Nacional Anticorrupción, Nelson Castañeda. ¿Qué tal, Nelson? Muy bien, gracias. Y por llegar, el asesor de FOPRIDE, Odir Fernández. Vamos a comenzar entonces con la participación de la exrectora Julieta Castellanos, que la semana pasada, justamente cuando analizábamos la situación de uno de estos organismos de sociedad civil, ASJ, intervino vía teléfono para que hoy aquí, frente a frente, personalmente en el programa, nos alimente de más elementos reflexivos de lo que representaría dejar la libertad absoluta para que continúe ese descrédito de organizaciones de sociedad civil, que como ya vemos en Nicaragua, no solo es que las han desacreditado, sino que las han cancelado. En democracia, ¿qué significa empezar a desacreditar este tipo de organizaciones, doña Julieta? Muy buenos días, un saludo especial y un honor compartir con los colegas que estamos en el set. Es un tema realmente importante, trascendente, diría yo. El tema de la sociedad civil y su relación con el Estado, con los gobiernos.
Como hemos visto a nivel de América Latina, y no solo fuera también de este continente, ha habido una tendencia de gobiernos nacional populistas y de gobiernos de izquierda autoritaria para un proceso de desacreditación primero y luego de cancelación de las organizaciones de sociedad civil, no solamente las que tienen vínculos con los estados, porque algunas organizaciones tienen financiamiento y están en las leyes del país aprobados por el Congreso Nacional, sino también en las independientes, en colegios profesionales, en iglesias. Si vemos en América Latina, en Brasil, Bolsonaro comenzó con estas tendencias, Israel también en tiempos de Netanyahu, el gobierno de Austria, Putin también fue otro de los que comenzó allá por el año 2012, y más recientemente en América Central y en América, digamos Venezuela, Nicaragua, Guatemala ha emitido legislación también en ese sentido. Nicaragua, que es creo el extremo en este momento, solo este año más de 1000 organizaciones de sociedad civil han sido eliminadas. Siempre los organismos de sociedad civil los gobiernos son hostiles. ¿Qué gobiernos son hostiles a los organismos de sociedad civil? Los gobiernos autoritarios, sean de extrema derecha, de derecha o de izquierda. Los gobiernos que son poco transparentes en el uso de sus recursos. Los gobiernos que son muy señalados de corrupción. Los gobiernos que violentan derechos humanos. Y estos días que he revisado el tema, para el caso, no es el caso de Argentina. En Argentina no hay ese proceso de persecución, no es el caso de Chile, porque si bien los gobiernos de Chile y de Argentina hay que recordar que vienen de unos procesos de violación de derechos humanos muy fuertes, los años 80, los años 90, y ahí los organismos defensores de derechos humanos tuvieron unas luchas intensas en defensa de derechos humanos y en contra de las dictaduras militares. Entonces, cuando recordamos todo el trabajo de don Adolfo Pérez Esquivel, que le valió el premio Nobel, fue una lucha intensa. Las mujeres de la Plaza de Mayo luchando por saber sobre sus hijos, sobre sus nietos, todavía siguen, reencontrando y reunificando familias que fueron separadas por las dictaduras. Entonces, en ese sentido, América Latina ha tenido un recorrido muy intenso, muy fuerte, y unos organismos de sociedad civil que se han jugado permanentemente inclusive la vida. Nosotros aquí con el doctor Custodio, probablemente el doctor Custodio, durmió muchas noches en vilo, fuera de su casa, en casa de amigos, para protegerse de regímenes hostiles. Entonces, en ese sentido, hago este recorrido porque son tiempos que se están reeditando. Cuando miramos que Nicaragua está cerrando iglesias que sacó inclusive la orden de la Madre Teresa, y cuando recordamos imágenes de hace ya, 40 años, cuando el padre, Miguel de Escoto Bruckman, fue a la OEA para hablar en contra para plantear lo que estaba pasando con el régimen, de Somoza. En ese momento la iglesia, jugó un papel importantísimo en la dictadura. Sin embargo, hoy el régimen que sustituye a la dictadura persigue a la iglesia. Entonces, cuando vemos esos contrastes, esos ciclos, yo recuerdo mi generación vivió con gran entusiasmo cuando Panamá en la OEA le da la palabra, a Miguel de Escoto, que no era, que luego fue el canciller, del régimen, pero en ese momento, qué bien que la iglesia se puso del lado de los que luchaban en contra de la opresión, pero en este momento la iglesia es perseguida también en Nicaragua. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué los regímenes que lucharon por la libertad
se volvieron, digamos, represivos. Digamos, ¿y por qué están reprimiendo a los que antes les ayudaron, digamos, a derribar y a deslegitimar una dictadura? Y ese es el contraste cuando el poder realmente vuelve a estos gobiernos, a estos líderes, los vuelve autoritarios, los vuelve represivos y con esa tendencia a reprimir a los que antes aplaudían. Y nosotros, como usted plantea, estamos viendo esa tendencia en el país. Cuando miro los ataques, digamos, al CNA, digamos, a la ACJ, para el caso, estaba viendo en un medio de comunicación, al menos así aparece en lo que yo había escrito, quienes conforman el consejo, digamos, directivo de CNA y están colocando fotografías de dirigentes de esos consejos directivos con el expresidente Juan Orlando Hernández. Sí, pero ese consejo directivo es el mismo que estaba en el gobierno anterior y ese es el CNA que publicó todos los casos de corrupción que todos aplaudimos hace 12 meses, hace 8 meses, pero hoy se está cuestionando a ese mismo consejo directivo, ¿verdad?, que es el mismo del año pasado, bajo el cual el CNA publicaba sus investigaciones. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, hoy se cuestiona el consejo directivo del CNA, pero es el mismo consejo directivo del CNA del gobierno anterior que estuvo decidiendo y estuvo coordinando y estuvo impulsando, y es lo mismo que vemos, digamos, con el ACJ. Los informes de la ACJ están colgados en la página y fueron informes hechos el año pasado, el año antepasado, y eran muy buenos. Es más, esos informes los tuvo la Comisión de Transición, pero hoy es malo, esa ACJ hoy no es buena. Entonces, cuando publicaba los informes sobre la ENE, sobre los hospitales móviles, ahí sí estuvo bueno. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Y qué está pasando cuando la Cancillería, que es otra señal también, le envía a los cooperantes el informe de a qué organismos se están financiando y en qué proyectos? ¿Por qué la Cancillería oficialmente le ha pedido a la cooperación que le informe a qué organismos está financiando y con qué proyectos, hacia dónde vamos? Yo creo que es la pregunta que tenemos que hacernos, son las alertas que tenemos que plantear. ¿Por qué se construye esa hostilidad? ¿Y cuáles son los organismos de sociedad civil con los cuales los gobiernos tienden a ser más hostiles? Con los que defienden derechos humanos, con los que denuncian e investigan la corrupción, con los ambientalistas también. Si bien hay gobiernos más que otros, pero los ambientalistas casi en todos los gobiernos son víctimas, digamos, de persecución, con los que defienden derechos humanos. Entonces, cuando un organismo empieza, cuando un gobierno, cuando el poder empieza a atacar, hay que ver a quienes atacan y hay que ver por qué, porque significa que ese va a ser el rumbo que van a tomar. Si están atacando a los organismos que investigan la corrupción y que denuncian la corrupción, entonces es que no van a ser un régimen transparente y no quieren tener organismos con credibilidad y como no pueden desacreditar los informes, entonces desacreditan a las personas que los dirigen. Y hemos visto esas desacreditaciones. Entonces, en ese sentido, creo que hay que adelantarlos, hay que poner los análisis, hay que poner las alertas para ver que el país no puede quedar sin las voces independientes. Porque además las que fueron hace unos años, voces independientes, digamos, dejaron de serlo. Por muchas razones que vamos a ir viendo en el curso del programa, pero creo que por aquí podemos ir viendo estas aristas. No, digamos, en Costa Rica, que es una democracia sólida, no hay ninguna legislación que coarte el desempeño de los organismos de sociedad civil. Me he estado revisando los países de Centroamérica y de América Latina.
¿Qué países tienen regulaciones para los organismos de sociedad civil? Los estados más débiles, los gobiernos más autoritarios, los gobiernos más señalados de corrupción. Esos son los gobiernos que están persiguiendo las ONGs. No hay ninguna legislación en Costa Rica que coarte las ONGs. En Panamá no hay ninguna legislación, no he revisado. En Chile no hay legislación que regule. Hubo más bien en Chile, en la transición, hubo una apertura para organismos de sociedad civil que estuvieron muy comprimidas. En Argentina hubo una legislación para abrir los espacios después que cae, digamos, Videla. Entonces, ese es el proceso. Estamos en un proceso reversivo de que las organizaciones de sociedad civil eran antes, y sabe cuál es la diferencia, digamos, y con esto cierro, que en el pasado los que perseguían a los organismos de sociedad civil eran los militares. En este momento, los que perciben a los organismos de sociedad civil son los gobiernos electos. Son los gobiernos por los que hemos ido a votar. Esa es la diferencia. Y ese es el gran riesgo, que gobiernos que elegimos, que autoridades que elegimos, que vamos en noviembre a elegir, luego se convierten y se están convirtiendo en persecutores y deslegitimadores de la sociedad civil. Bueno, a partir de lo dicho por Julieta Castellanos, voy a construir la pregunta esta mañana. Me gusta siempre hacerlo en vivo y con la ayuda de mis panelistas. ¿Es política, entre signos de interrogación, por favor, producción? ¿Es política oficial del gobierno de la presidenta Castro el desprestigio de las organizaciones de sociedad civil? Yo creo que se entiende la pregunta, ¿verdad? Sencilla. Es política oficial. Mire usted que es una interrogante. ¿Es política oficial del gobierno de la presidenta Castro el desprestigio de las organizaciones de sociedad civil? Muy directa la pregunta. Sí, es directa. Está bien. Y yo le añadiría otras dos cositas. ¿Por qué y con qué objetivos? ¿Por qué y con qué objetivos? Ya está aquí don Odir Fernández, el asesor de FOPRIDE, a quien saludamos. Ya presenté a Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, y a Nelson Castañeda, coordinador de proyectos del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, que intervienen inmediatamente después de la pausa comercial. Titulares que destaca tunota.com este lunes. Ya veremos el PDF, que es lo que generalmente utilizamos los lunes. Deben dejar que la Junta Nominadora tenga demasiada presión. ¿Quién dice esto? La coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford. La funcionaria de la ONU se refirió a la Junta Nominadora y la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hasta 100.000 empiras acumularían en alzas salariales altos funcionarios en próximos 5 años. Iglesia Católica de Honduras pide respetar libertad religiosa en Nicaragua. Obispo retenido en sede episcopal de Nicaragua pide orar por su liberación. Son algunos de los titulares que destaca esta mañana tunota.com. Usted puede ingresar para leer el contenido pleno de estas noticias por cortesía de Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. La pregunta esta mañana en Frente a Frente es: política oficial del gobierno de la presidenta Castro, el desprestigio de las organizaciones de sociedad civil, ¿por qué y con qué objetivo? Miren que este fin de semana
en una votación histórica. 27 países de la OEA condenaron la actuación del régimen de Ortega contra la Iglesia, las ONG y presos políticos. Con el voto favorable de 27 Estados miembros, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó una nueva resolución que condena la grave situación de violación a los derechos humanos, políticos y civiles en Nicaragua, ejercida por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La resolución, que cuenta con 5 puntos, señala el cierre forzado de las organizaciones y fundaciones sin fines de lucro, que ya suman casi 1.400 ONG con la personalidad jurídica canceladas por la Asamblea Nacional, que responde a los intereses de la pareja dictatorial en una persecución contra la libertad de asociación que busca limitar el espacio cívico en el país. Condenar enérgicamente el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, así como el hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno y sus acciones en Nicaragua, se lee en el punto número 1 de la resolución. Pero, ¿sabe usted que Honduras no votó a favor de esa resolución? Honduras no votó a favor de esa resolución. Fueron 27 países que votaron a favor de la misma, pero nuestro país se abstuvo. Se abstuvo. Se abstuvo Bolivia, El Salvador, Honduras y México. No tenía representante todavía Colombia ni Venezuela. No estaban los 2 embajadores. Colombia aún no ha designado y Venezuela tampoco. El resto de países votó a favor de la condena. Solo este año Nicaragua ha disuelto 1.122 organizaciones de sociedad civil, solo lo que va de este año. Y este fin de semana, Monseñor Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga calificó como una guerra callada la persecución que existe contra Jesús en su iglesia en Nicaragua. El pronunciamiento del cardenal hondureño se suscita después que la situación contra la Iglesia Católica se agudizó en Nicaragua, no solo con el cierre de medios de comunicación católicos, sino también con la retención en el Palacio Episcopal del obispo Rolando Álvarez, a quien la Policía Nacional acusa de intentar organizar grupos violentos y lo mantiene sitiado desde hace más de 10 días. Esa guerra callada que están haciendo para perseguir a Jesús en su iglesia, en la hermana nación de Nicaragua, ese no es el fuego que Jesús ha venido a traer, reflexionó el cardenal Rodríguez durante la homilía de este domingo. El obispo, un crítico del presidente Daniel Ortega, fue acusado el viernes pasado por la Policía Nacional Nicaragüense de intentar organizar grupos violentos supuestamente con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales. Vuelvo con la pregunta de hoy en Frente a Frente. ¿Es política oficial del gobierno de la presidenta Castro el desprestigio de las organizaciones de sociedad civil? ¿Por qué y con qué objetivo? ¿O son voces aisladas dentro de la esfera gubernamental? También tenemos que debatir esto, si son voces aisladas o es política oficial el desprestigio que ya se ve, se fomenta contra grupos de sociedad civil como ASJ, como el Consejo Nacional Anticorrupción. Voy a escuchar las valoraciones que sobre la pregunta formulada y el tema escogido hoy en Frente a Frente tiene el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Rafael Canales. Muchas gracias, Renato. En lo personal creo que hay que realizar un análisis integral y definitivamente también realizar una autocrítica. En primer lugar, la sociedad civil, todos los actores, las instituciones, como que se ha dividido en 2 bandos. Uno, por un lado, sumiso generalmente al poder monopólico del Poder Ejecutivo, es decir, que no hubo mucha crítica, lo puedo decir casi un 80%, y un 20% del sector y los actores de sociedad civil
que realmente han sido críticos, beligerantes del respeto de los derechos individuales, garantías y libertades de los ciudadanos en los diferentes sectores. Pero no podemos soslayar que el liderazgo de la sociedad civil en algunos ramos o áreas se ha visto disminuido, es decir, o tienen falta de credibilidad, y esto, el mayor auditor de la sociedad civil es la misma ciudadanía, con los casos excepcionales, obviamente, de alguna representatividad que tú has mencionado. No obstante, yo creo que aquí la misma Constitución de la República robustece y apoya a la sociedad civil en el artículo 2, 15, 17, 37, 63, 78, 80, tratados internacionales que hemos suscrito, como el Convenio contra la Lucha contra la Corrupción de Naciones Unidas. En su artículo 15 dice que para el combate de la corrupción debe de estar interlazado o tener en cuenta la sociedad civil. Pero este papel y esta inobservancia se ha visto en menoscabo también por lo que dije anteriormente, esa sumisión que han tenido algunos sectores al poder hegemónico o monopólico que ha tenido el poder ejecutivo sobre los otros poderes, no solo en esta administración, sino en varias administraciones anteriores. Por lo que aquí hay que devolver, y es un compromiso y debe de ser una autocrítica también de todos los actores de sociedad civil, de tener mayor liderazgo, protagonismo y sobre todo independencia. Yo, en lo particular, pues como Colegio de Abogados es una prueba. El Colegio de Abogados estuvo sometido, que era su papel fundamental en su sector, de mantener la seguridad jurídica y el Estado de Derecho con independencia. No ser enemigo del gobierno ni de ningún sector social o económico, sino un ente de guía, pero no rompió ese papel, sino que se acomodó o se hizo sumiso a la parte política del momento del Poder Ejecutivo. Entonces, si todos los actores podemos robustecer esa credibilidad que también la ha perdido, porque tenemos que ser autocrítica, la misma sociedad civil, podemos hacer un bloque sólido en beneficio no de un sector, sino de la mayoría de la ciudadanía. Entonces, con relación a la pregunta, yo creo que sí, principalmente en derechos humanos hay que tener mucho cuidado como una garantía fundamental del Estado, sobre todo también en el debido proceso. Ustedes vieron en la parte de la reelección que fue un proceso que ni el Colegio de Abogados, ¿verdad?, como guía se presentó realmente en oposición a lo que estaba pasando en una sentencia ilegal que trastocó artículos intocables, intangibles y pétreos de la Constitución de la República y otros sectores que se acomodaron a la sumisión, como digo yo, del Poder Ejecutivo en ese momento. Entonces, esto es una historia que vemos el pasado para entender el presente, pero con la gran oportunidad de que podamos hacer una reflexión real, autocrítica como sociedad civil, porque el Colegio de Abogados es sociedad civil, y podamos retomar ese liderazgo con nuevos aspectos, con nueva articulación, porque el proceso con el gobierno debe estar entrelazado, debe ser de confraternidad, debe ser de apoyo también, de crítica y de supervisión a la vez, pero también que cada vez el mismo Estado, a través del gobierno, que es distinto, que a veces se confunde la función del Estado con la función del gobierno, porque es totalmente distinto, que después ampliaremos, para que realmente haya un fortalecimiento institucional de todas y cada una de las instituciones. Bueno, muchas gracias, Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, CNA. Desde adentro del CNA, hoy tenemos a un representante del CNA, Nelson Castañeda. ¿Se ven ustedes golpeados? ¿Ven una persecución en contra del organismo o indicios de que el organismo es atacado desde el oficialismo por sus posturas de combate a la corrupción e investigaciones sobre la corrupción, Nelson? Bueno, gracias, Renato, por el espacio. Saludar al doctor Fernández, que grato tener este espacio también con él. Vea usted que el Consejo Nacional Anticorrupción desde los últimos 8 años ha presentado numerosos aportes a la lucha contra la corrupción, así como también a la prevención. Obviamente el buen trabajo siempre se va a querer desmeritar, pero cuando es un buen trabajo es difícil poderlo desmeritar o poderlo ver de menos. Es así que nosotros pues nos hemos mantenido en esa línea
de seguir trabajando, de no salir huyendo. Ya son más de 140 líneas de investigación que se han presentado a la fecha, más de 10.000 millones de lempiras identificados como perjuicio. Y creo que ese trabajo nos ha permitido a nosotros seguir avante, seguir adelante, ser una organización referente a nivel regional, ya no nacional. Entonces sí es importante como este espacio sirva como ese sistema de alerta temprana a lo que está ocurriendo a nivel del Triángulo Norte. La rectora, la doctora Julieta, traía un tema muy importante que es lo que las leyes de ONGs que está pasando en Nicaragua, pero también está pasando en Guatemala y está pasando en El Salvador. En Guatemala ya se aprobó, en El Salvador sigue en discusión, donde lo que están buscando es controlar a las ONGs que reciben ayuda de cooperación internacional a través de esta ley de agentes extranjeros. Lo que está pasando en Guatemala también, la persecución política, a los que estuvieron antes en la CICI, que estuvieron apoyando la lucha contra la corrupción, todas esas valoraciones las tenemos que tener bien vigentes, bien sobre la mesa. Es importante ver a la sociedad civil no como un grupo de personas organizadas, coordinadas, con buenas intenciones, sino que hay que ver a la sociedad civil como esos grupos que llenan esos vacíos que el gobierno no puede dar. En el caso de nosotros como CNA u otras organizaciones como ACJ, que nosotros llenamos ese vacío de la lucha contra la corrupción que el país o el gobierno no ha podido dar. Es importante para nosotros poder decir que lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en El Salvador y lo que está pasando en Guatemala se puede replicar acá. Fácilmente solo es una iniciativa de ley. En El Salvador el mismo presidente Nayib Bukele fue el que propuso y sometió a discusión esta ley de ONGs, donde el gobierno busca hasta gravar el 40% de los ingresos que lleguen por cooperación internacional a una ONG. Entonces eso es sumamente grave. Entonces hay que ver la importancia de la sociedad civil, hay que ver la importancia, lo que la sociedad civil suma al gobierno, lo que le ofrece a la ciudadanía. En el tema de la lucha contra la corrupción, creo que es evidente, ¿verdad?, de que siempre en cada gobierno va a haber corrupción. Lamentablemente es nuestra naturaleza. Traían el ejemplo la doctora Julieta del caso de Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica es el tercer país más transparente de América Latina? Porque Costa Rica crea reformas legislativas positivas, vela por una correcta ley electoral, incluso ofrece subsidios al gobierno para evitar que los partidos políticos reciban fondos privados, pero más allá permiten la participación ciudadana, permiten la sociedad civil trabaje con el gobierno, les abren esas puertas. Y en el caso del CNA, por ejemplo, al CNA se le han cerrado las puertas, tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo y así el mismo el Judicial. Pero eso no ha impedido que la sociedad civil, o en este caso el CNA, siga trabajando. Tenemos que abrir nosotros esos espacios, tenemos que abrir esas puertas y seguir evacuando y seguir mostrando lo que es la corrupción en el país. Mira que te repregunto, más allá del contexto centroamericano y especialmente del Triángulo Norte, más Nicaragua, que sí debe preocuparnos, con esto último que tú dices, Nelson, ¿se puede interpretar que sí hay indicios de hostigamiento y persecución contra el CNA? Como le digo, nosotros hemos intentado hacerlo por la vía formal, por ejemplo, con el tema del Poder Legislativo, el Congreso Nacional, ingresar de manera beligerante como un ente o una organización que haga incidencia en el actuar del Congreso. Se habla siempre del Congreso abierto, de un Congreso transparente, se habla de un gobierno abierto, pero no estamos viendo nosotros los resultados, no estamos viendo las respuestas del gobierno, no estamos viendo nosotros esas iniciativas o esas aperturas por parte de los titulares de estos tres poderes del Estado. Es así que nosotros, al tener un rechazo por parte de las autoridades para poder ingresar a estas instituciones tan importantes del Estado y que se han visto captadas por la corrupción, y nosotros con el interés de que la ciudadanía pueda acceder a esa información, pero nosotros lo que recibimos son negativas y no nos dan la apertura para poder nosotros crear esa injerencia dentro de esos tres poderes del Estado que ya el mismo decreto de creación del CNA le permite. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ingeniárnoslas y crear estrategias para poder
incidir y poder generar nuestros mecanismos de observancia dentro de estos Bueno, ahí poderes. podríamos entrar el debate si hay voluntad política de combate o no a la corrupción, si es puro discurso político o hay el convencimiento que Honduras necesita combatir fuerte la corrupción como flagelo que lo ha empobrecido históricamente. Con lo que tú me estás diciendo, pero yo te estoy preguntando, ¿ves indicios de desprestigio al CNA, a las caras que representan al CNA, o hasta el momento no? Solo es simplemente falta de colaboración con el CNA en sus investigaciones. Creo que la persecución es evidente. Lo vemos tanto en los medios de comunicación como en los compromisos que tiene el gobierno para con nosotros como Consejo Nacional Anticorrupción, que ya son compromisos adoptados ya en tratados internacionales. Sí, la persecución es evidente, es latente, es diaria, ¿verdad? La persecución a nuestra directora ejecutiva, ya cuando ya pasa de índole organizacional al índole personal, ¿verdad? Lo hemos visto, lo ha tenido usted aquí en vivo a muchos actores que han señalado al CNA como un ente que miente, un ente que no investiga, un ente que está en contra de todo lo que es el gobierno. Pero creo que la ciudadanía está clara, Renato, del trabajo que nosotros efectuamos. Creo que la ciudadanía está clara que el buen trabajo que ha desempeñado el CNA durante los 8 años ha sido de suma importancia. Vea usted, por ejemplo, cuando estuvo la Maxi, ¿cuántos casos presentados por la Maxi y UFESIC vinieron de unas investigaciones del CNA? O sea, nosotros ese aporte que le damos, ese vacío que cubrimos nosotros, que el gobierno no puede cubrir, que el tema de lucha contra la corrupción, creo que es importante y obviamente va a generar molestias. Obviamente cuando una organización no se suma a los intereses de un gobierno, van a haber ataques. Y es así que por eso nosotros tenemos que crear o solicitar o pedir a la ciudadanía que se empodere más. Al fin y al cabo, este no es un trabajo de la organización, sino este es un trabajo para que la organización pueda recibir el apoyo de la ciudadanía y que entre todos podamos participar e involucrarnos en los temas del país. Esa participación efectiva, continua, ¿verdad? Tanto de las ONG como de la ciudadanía, permite que los casos de corrupción no se cometan o sean más difíciles de cometer. Odir Fernández es asesor de una de las instituciones que más organismos de sociedad civil aglutina, FOPRIDE. Precisamente ha sido invitado para que nos dé su opinión también sobre esas preocupaciones que comienzan a surgir desde la sociedad civil por indicios claros de desprestigio a puntuales organismos de sociedad civil. ¿Cuáles son las valoraciones que se tienen desde el FOPRIDE, usted como asesor, para relatárnoslas hoy, Odir? Buenos días. Bien, muchas gracias. Buenos días, doctora, buenos días. A mis compañeros panelistas, muy buenos días, y al pueblo hondureño también. Fíjense que vamos a partir de la premisa de que no es lo mismo ser oposición a gobernar. ¿Por qué razón? Porque todas estas organizaciones que hoy están trabajando en pro de lo que es el combate a la corrupción y la transparencia y promover la transparencia son las mismas organizaciones. Lo único que han cambiado son los actores que antes eran oposición y que hoy son gobierno. Entonces partimos de esa premisa y ahí viene la preocupación desde las organizaciones de sociedad civil. Al final de cuentas, los actos de corrupción de este gobierno no han comenzado a surgir porque no han iniciado procesos de investigación. La alta preocupación es qué va a ocurrir cuando empiecen a salir algunos actos de corrupción, cuál es el ataque que se va a comenzar a recibir. Si eventualmente va a pasar lo que en Nicaragua está pasando en Honduras y rápido van a desarticular a esas organizaciones que hoy están trabajando en el combate a la corrupción. Efectivamente, desde FOPRIDE a nosotros lo hemos conversado y estamos estableciendo una estrategia para poder empoderar a cada una de las organizaciones de sociedad civil y determinar cuál es el rol que deben desarrollar en la sociedad, en el combate a la corrupción, en la promoción de lo que es la transparencia. Pero nos enfrentamos también a una situación que no podemos desatender y que también nos genera una alta preocupación. El debilitamiento que hoy presentan las organizaciones de sociedad civil. Las organizaciones que en el pasado gritaban fuera JO, muchas hoy ya están acomodadas dentro del actual gobierno. Muchas de esas cabezas hoy ya están en puestos bastante claves que finalmente ya no les permiten continuar con el discurso del combate a la corrupción desde antes. Entonces es una estrategia desarticulada y no solamente de organizaciones como tal.
usted verá que hay analistas políticos que antes eran bastante fuertes en la crítica del gobierno, pero hoy ya no se les escucha porque están en un puesto de gobierno. Entonces, esa estrategia de divide y vencerás está generando que las organizaciones que se han quedado en el combate a la corrupción comiencen a ser señaladas, comiencen a ser agredidas, comiencen a ser perseguidas indirectamente mediante la crítica pública. La pregunta que hoy se formula esta mañana es bastante importante analizarla, porque esas políticas no nacen únicamente del actual gobierno, es que vienen de todos los gobiernos. Y en el pasado se evidenció algo. Esta es una estrategia que se encaminó desde el pasado y que hoy la están ejecutando otros. ¿Cuál es? Cuando se reformó estrictamente mediante el decreto 092 del año 2021, en donde se determinó que las organizaciones no gubernamentales y los miembros de las organizaciones no gubernamentales eran personas expuestas políticamente, las PEP. Desde ahí ya están agarrando a las organizaciones de sociedad civil para que éstas no puedan actuar de manera independiente en el ejercicio de sus funciones. Entonces todo eso está provocando que todos esos cerrojos se comiencen a cerrar en contra de las organizaciones de sociedad civil. Pero explíquele a la gente qué significa eso. Okay. Las PEP, las personas... expuestas políticamente. Por favor. Mire, la ley contra el lavado de activos sufrió una reforma. Son políticamente expuestas las personas que tienen un papel relevante en el gobierno y que cuando administran fondos llevan un control completamente diferente al de las personas naturales. Entonces el gobierno pasado determinó a través de una reforma la ley de lavado de activos en donde estableció que también eran consideradas personas expuestas políticamente, o sea, PEP, los miembros de las organizaciones no gubernamentales. ¿Qué significa eso? De que cualquier transacción que ellos realizasen desde el sistema financiero generaría alertas y generaría condicionamientos, y el funcionamiento de estas organizaciones y de estas personas no sería el mismo porque estarían limitados a la auditoría. No vamos a negar de que evidentemente es necesaria la auditoría por parte de la comisión, pero bajo la intención bajo la cual se realizó esa reforma era con la intención de poder controlar a todas las organizaciones no gubernamentales y limitar el tema de transferencias. Recordemos hoy de que las organizaciones no gubernamentales dependen del financiamiento externo y en algunos casos el financiamiento interno. Entonces esa estrategia era de limitar. Hoy esa estrategia de cierta forma está generando una media en las personas que son desde las organizaciones de sociedad civil. Entonces eso es un punto importante. No nació actualmente, sino que se gestó desde el gobierno pasado y que hoy completamente se ejecuta. Entonces es un tema que no podríamos achacarlo únicamente al actual gobierno, sino que viene desde el pasado, porque la persecución de las organizaciones, a las organizaciones de sociedad civil en el pasado fue bastante grande, y más cuando se acercaba el proceso electoral, desde los que hoy son oposición. Hoy que todos esos que son oposición y que se llenan la boca diciendo desde el Congreso Nacional que pobrecita las organizaciones de sociedad civil, son los que anteriormente atacaban. Pero como hoy son oposición, quieren presentar un discurso mentiroso, bastante hipócrita, queriendo defender a las organizaciones de sociedad civil. Pero hay un punto importante también que debemos de establecer, y desde FOPRIDE lo hemos establecido también a lo interno y lo hemos trasladado a las organizaciones. ¿Cuál es? De que debemos definirnos las organizaciones de qué lado estamos. O es blanco o es negro, pero aquí no puede ser gris, porque a veces las organizaciones quieren estar con colores grises ahí a medias tintas. ¿Por qué menciono esto? Porque el combate a la corrupción, si bien es cierto, se hace en alianza con el gobierno, pero hay un punto en donde las personas del gobierno son las señaladas en la corrupción. Entonces tienen que estar completamente ya claros de qué es lo que va a ocurrir finalmente. Debemos de mencionar que hubo organizaciones de sociedad civil que en el pasado cometieron errores graves que hoy los están pagando. Lo de tener demasiado acercamiento con el gobierno pasado, hoy les está pasando una factura bastante cara. Pero parece que hay organizaciones que no están aprendiendo la lección de esas organizaciones, porque tanto acercamiento con el gobierno hoy también les va a pasar una factura a futuro. Y cuando vemos de que los que realmente permanecen en el tiempo es la sociedad civil. La doctora Castellanos mencionaba, es que en aquel tiempo era la misma junta directiva. Sí, y ha sido la misma junta directiva en los últimos 20, 30 años. Son las mismas personas, nada más que con una diferente edad, las que están en ese mismo tema. Entonces las organizaciones se van a mantener, pero quienes están al frente de las organizaciones no siempre entienden de que acercarse al gobierno no es la mejor estrategia para continuar su combate a la corrupción.
Y ese es un error que van a cometer muchas organizaciones, que están cometiendo muchas organizaciones y que debemos de avisorarlas desde ya. Desde FOPRID estamos preparando una estrategia de concientización y de empoderamiento a cada una de las organizaciones de sociedad civil en donde les decimos, dedíquense al tema de justicia, dedíquense al tema de desarrollo, porque al final de cuentas, si usted se fija, los índices hoy nos ubican en los peores lugares. Hay un punto importante que debemos de traer a esta mesa, que es el informe de desarrollo humano que sacó PNUD hace poco, en donde dice que vivimos en una multicrisis. Y si queremos entender esa multicrisis, significa también la lesión a las organizaciones de sociedad civil, pero los únicos que de verdad se van a mantener en el tiempo, que van a ayudar a promover el desarrollo, son las organizaciones de sociedad civil, porque el gobierno no llega a la gente de base. El gobierno no llega allá donde están las personas que sufren hambre, a donde esas personas que están pensando que van a comer, sino que son las organizaciones de sociedad civil a través de las iglesias y a través de los diferentes espacios, la academia, los colegios gremiales, pero eso hay que entenderlo completamente, Renato. Si no llegamos a ese entendimiento, difícilmente vamos a lograr algo positivo y cada organización de sociedad civil va a andar por su lado, buscando espacios, queriendo resaltar por ser solo. Cierro con esta parte. Solo para que vean lo disgregado que también sociedad civil está y es un aprovechamiento que desde las políticas públicas se dan. 64 organizaciones fueron las que finalmente se inscribieron para el proceso de la Junta Nominadora. 64 organizaciones. Y de esas 64 muchas van a quedar fuera. Y desde ya les digo que muchas organizaciones grandes van a quedar fuera porque las mismas pequeñas que tienen intereses ligados al gobierno andan socavando esos espacios para finalmente quedarse. Esa lista sale entre hoy y mañana y van a quedar fuera varias organizaciones que finalmente no va a generar una incidencia positiva en lo que será ese proceso. O sea, la ley especial condujo a esto. La ley especial que aprobó el Congreso condujo a esto. No en el caso de las asambleas de sociedad civil. Eventualmente podría ser, pero aquí vamos a relacionar la división que desde la sociedad civil hoy está existiendo, que cada quien anda jalando por su lado, pero que no tienen un norte concreto y como son personas beneficiadas en la actualidad, mejor se quedan calladas, porque eso es lo más fácil, quedarse callado, porque reciben financiamiento, sus actores están en principales puestos y eso finalmente no genera nada positivo en sociedad civil, acción que es aprovechada desde las altas esferas del Estado para poder finalmente afectar. Bueno, ya va a intervenir la rectora, sí. Es que usted hizo una pregunta que yo he estado reflexionando y es sobre la Junta Nominadora. Fíjese que esta reforma es del año 2001 y es la primera vez que la Junta Nominadora se deslegitima desde el poder. O sea, es el Congreso Nacional quien creó todas las dudas. ¿Por qué se deslegitima después de 4 procesos con de elección? Es la primera vez que se critica a la Junta Nominadora, que se deslegitima del partido que gobierna por primera vez. Entonces yo creo que son preguntas que debemos hacernos. ¿Hacia dónde van estas críticas de deslegitimar a la Junta Nominadora, a sus miembros, de reformar la ley, de decirle, ustedes tienen que hacer esto así y de esta forma? Es que prácticamente la han cercado para que haga las cosas como ellos quieren que se haga, porque así la aprobaron. Entonces yo me he puesto a preguntar, cuando me puse a revisar en qué año se creó esta reforma, se aprobó 2001. ¿En qué año se crea el CNA? 2001, con el presidente Flores. Y se ratifica con el presidente Maduro, es el 2001. Entonces, venimos ahora a deslegitimar. ¿Y por qué la Junta Nominadora se deslegitima ahora al 4.º proceso de elección? 4.º es, ¿verdad, abogado? Sí. Al 4.º proceso se deslegitima. ¿Por qué se reglamenta al extremo la Junta Nominadora y desde el Congreso? ¿Y por qué sale un documento sobre la verdad, verdad, que emite el presidente del Congreso, haciendo que pierda credibilidad? O sea, los argumentos para que la Junta Nominadora pierda la confianza, legitimidad. Es cierto que sabemos sabemos algunos problemas que tuvieron las Juntas Nominadoras anteriores, las presiones y todo, pero ese ataque a la Junta Nominadora
ese proceso de darle un reglamento que le dice, mire, tiene que ser, no puede ser fulano, sutano, quienes estén representados, tienen que ser los fulanos. ¿Por qué el Congreso se inmiscuye tanto en los organismos de sociedad civil que están ahí para decirles quiénes no pueden ser miembros de la Junta Nominadora? O sea, prácticamente los amarraron a un punto de decirle, usted no puede ser parte, ¿verdad? No puede. O sea, el Congreso decide quién puede estar representando al organismo en la Junta Nominadora. O sea, les quitaron prácticamente libertad de elegir quiénes podían ser los miembros. Y yo me he puesto a pensar, es el cuarto proceso donde se emplea. ¿Y por qué es en este momento que se delegitima tanto? Y como uno es investigador social, se hace muchas preguntas, los investigadores nos hacemos muchas preguntas, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? Y ahí es donde la duda metodológica, los investigadores debemos de mantenerlos, los observadores independientes. Usted dijo algo, la independencia es necesario, el respeto es necesario. Hay que decir las cosas con independencia y respetando a las autoridades, pero diciéndoles la verdad. Porque si no, entonces la gente comienza a ponerse frenos, digamos, calculando, si yo digo esto, van a atacarme en las redes, no, digamos que ataquen, ¿verdad? Pero porque así intimidan también. Entonces, y así las voces las van cercenando. Y esos son los riesgos, el silencio por cálculo, el silencio por miedo, el silencio por los ataques que puedan venir. Pero hay que debatir por qué es hasta la cuarta elección de la Corte Suprema ese proceso de desacreditar la ley que le dio vida a la Junta Nominadora y han querido trastocarla y han querido cambiar funcionarios, hicieron todo lo posible, no pudieron. Y como no pudieron, entonces hay que hacer un reglamento que le diga a los organismos de sociedad civil cómo tienen que elegir a los que van a decidir, a los que van a revisar los currículos de los que van a entrar. Y aún así vino un documento sobre la verdad, ¿verdad? Bueno, la verdad de quien lo escribió, pero para quien lo escribió, pero no es la verdad social, ¿verdad? Entonces, de hecho, fue muy criticado ese documento, pero uno empieza a preguntarse por qué esa insistencia en desacreditar, en delegitimar. Bueno, un punto muy importante que no debe olvidar Honduras, que son algunas organizaciones de sociedad civil, la que en las últimas décadas, o la última década para ser más puntual y riguroso, desnudaron la corrupción del poder político de Honduras como nunca antes en la historia, que expusieron a los diputados, que expusieron a funcionarios del Poder Ejecutivo. No hay duda que la élite política no le agrada mucho el Consejo Nacional Anticorrupción, que a la élite política no le agrada mucho ASJ, AUC, y con los riesgos que corrió acercándose, porque ahí hay debate también. Yo escuchaba a la rectora la semana anterior, que muchas veces para combatir la corrupción hay que acercarse un poquito, pero tener la capacidad de estar distanciado. Eso lo podemos debatir. Pero partamos de una premisa, Honduras. Aquí no se trata de sesgo. Primero, se trata de ver la situación en que está Nicaragua. Prácticamente con todas las organizaciones de sociedad civil canceladas su personería jurídica. Las que disienten, las que critican, las que reflexionan, las que son afines con Ortega, seguramente que jamás les van a cancelar la personería jurídica. Pero yo estoy seguro que usted no quisiera que en Honduras se traslade el fenómeno de Guatemala. Usted no quisiera que cancelen la radio católica, los canales de la Iglesia Católica, las otras emisoras que tiene la Iglesia Católica. Yo estoy seguro que usted no compartiría que cancelen la personalidad jurídica de las organizaciones de sociedad civil, porque son estas, y aquí no nos equivoquemos, pudieron haber casos presentados por el Ministerio Público, pero quien desnudó la corrupción política en Honduras fueron organizaciones de sociedad civil. Nunca antes diputados, ministros, funcionarios
se sintieron tan perseguidos por la justicia, aunque ellos no tienen el ejercicio penal, sino que presentan sus denuncias en el Ministerio Público, pero nunca antes se sintieron tan perseguidos como en los últimos años. Le temen a esto. Por eso esa pregunta de frente a frente hoy tiene dos colitas. Tiene dos colitas. Aparte de la pregunta esencial, ¿es política oficial del gobierno de la presidenta Castro el desprestigio de las organizaciones de sociedad civil? Ya nos lo confirma aquí Nelson Castañeda del CNA, Odir Fernández, que hasta hace poquito fue director ejecutivo del CNA, ahora es asesor de FOPRIDE. Mire la colita que tiene esa pregunta. ¿Por qué y con qué objetivo? Usted misma se formuló esas preguntas. ¿Con qué objetivo y por qué? ¿Qué es lo que se está construyendo? ¿Qué es lo que no sabemos que se construye? Y al final lo que busca este programa es advertir que estados como el de Nicaragua, que cancelan radios, que cancelan medios de comunicación que disienten, que mantienen casi privados de la libertad a sacerdotes, o si no, ya privados de su libertad. Que eso que está sucediendo en Nicaragua debemos evitarlo aquí en Honduras. Después de la pausa intervienen todos los panelistas, como Odir Fernández, otra vez Julieta Castellano, Rafael Canales, Nelson Castañeda aquí en Frente a Frente ante la pregunta que formula el programa este día. Sí, es que estaba reflexionando sobre un mensaje que me envía Pepe Segovia. Yo no quisiera que se diera a malas interpretaciones lo que voy a comentar, pero si se reporta que en Nicaragua se ha cerrado más de 1.400 organizaciones sociales sin fines de lucro, analizando esa cifra y la población de Nicaragua, representaría que hay una organización por cada 4.000 habitantes. ¿Te parece adecuado esto? Lo dije y lo repito, no quiero que se malinterprete, pues soy demócrata, pero asimismo uso el análisis y la lógica que sugieren que muchas organizaciones de este tipo solo sangran la buena intención de buenos vecinos usando la desgracia de un pueblo. De lo contrario, ¿cómo explicar la proporción a que hice referencia sobre Nicaragua? Pregúntale a tus panelistas cuántas de esas organizaciones tiene Honduras y luego si se dividen entre el número de habitantes te asombrará el resultado. Más de 10.000 millones de lempiras ingresan a este país a través de ONGs. Pregunta e investiga quién da cuenta del destino de esos fondos. El que financia, digamos, audita. Que no se preocupen por los fondos que pasa la cooperación a las ONGs. Que se preocupen por los fondos que nosotros tributamos al Estado y que va a la corrupción. Porque a las ONGs la cooperación le manda auditores de la sede central. Y yo lo digo porque nosotros en el IUDPAS, en el Instituto Universitario, ejecutábamos fondos de USAID, de la cooperación española, de la cooperación sueca. Miren, a uno le llegan auditores revisan hasta los términos de referencia, lo que uno contrata, y le llegan auditores que gastan una cantidad de dinero porque vienen desde la sede central. Y si un organismo no da cuenta de los fondos que recibe, queda totalmente fuera de los concursos para esos fondos. Y yo lo digo porque yo, digamos, ejecuté fondos aún estando en PNUD en el 2004, 2005, después cuando fui rectora, le llegan los auditores a todos los organismos de sociedad civil. Ahora, hay organismos de sociedad civil de diferente índole. Hay unos que han sido creados para drenar fondos del Estado y esos también ha dado cuenta CNA, pero a esos no los persiguen. O sea, no persiguen a las ONGs que ejecutan fondos del Estado, que son ONG de políticos.
Ellos persiguen, y me refiero a ellos en nivel general, me refiero al poder, no me refiero a este gobierno, me refiero al poder en general, persigue ONGs que les son hostiles, que no les gusta, porque los investigan, porque les siguen cuentan. Por eso dijimos, persiguen a los ambientalistas, a los que defienden derechos humanos, a los que investigan la corrupción. A esos son a las ONGs que persiguen. No persiguen a una ONG como las que tuvo el Congreso Nacional pasado, que por ahí ejecutaban fondos, las ONG de diputados que ejecutan fondos. Yo quisiera saber realmente un informe. ¿Cuánto ejecutaron las ONG de diputados en el Congreso? ¿Cuántos millones? Esas no las persiguen. No, ellos persiguen las ONGs que están a favor de la democracia, están a favor de la transparencia, que combaten la corrupción. Esas son las que persiguen. Fíjense que ahí quiero agregar un tema con la pregunta que hace la persona que consulta. Entre 2018 y 2021 se ejecutó aproximadamente 11.000 millones de lempiras desde la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social para organizaciones no gubernamentales, pero vinculadas a los políticos. Claro, claro. Vinculadas a los políticos, más de 11.000 millones. Se pagaron 8.000 millones y quedaron comprometidos 3.000 millones desde la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, sin contar que en SEDECOAS también participaban, que en educación y en otras organizaciones. Son 15.000 organizaciones no gubernamentales las que están registradas en la DIRSAC. De las 15.000 organizaciones no gubernamentales, 4.500 aproximadamente están legales, aproximadamente. Pero repito lo que dice la doctora, pero es que a las 4.000 no las persiguen. Solo son 4 o 5 organizaciones y aquella que levanta la mano en contra de alguna acción que el gobierno pueda realizar y le quieren cortar la cabeza. Entonces, esa es la diferencia. Claro. Que esas mismas organizaciones ejecutan fondos, evidentemente ejecutan fondos públicos, pero esas organizaciones se tienen que cuidar mucho para que le den esos fondos públicos. Evidentemente tienen que pasar por un proceso de auditoría bastante grande y muchos de los del gobierno están con los ojos expectantes para ver qué error se comete, si con un lempiro o con un centavo. Y mire, paradójicamente en la Secretaría de Finanzas no desembolsan ni un 5 a estas organizaciones, si finalmente no han liquidado. Pero yo vi la experiencia en algún caso en donde un 23 de diciembre y un 31 de diciembre, la Secretaría de Finanzas, cada desembolso desembolsó 5 millones y 5 millones para un librito que copiaron de otro lado, que fue una denuncia que eventualmente fue presentada, pero ahí no hay rigurosidad en los procesos de auditoría. Lo que pasa es que aquí estamos en un escenario en donde el pueblo hondureño tiene que entender. Mire, si se pierden esas organizaciones de sociedad civil que hoy están combatiendo la corrupción, olvídense del combate a la corrupción en el país. ¿Por qué? Un ministerio público cooptado, y que no descartemos que eventualmente va a estar cooptado, porque el poder siempre busca mantener el poder. La Corte Suprema, el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo. Solo las organizaciones de sociedad civil quedan. Porque el combate a la corrupción debe venir desde la organización de sociedad civil. Y así ha sido anteriormente. Y se han mantenido. Son las mismas personas las que están en el combate a la corrupción. Usted mire que son las mismas caras, los mismos sectores. Pero hoy no tenemos el entendimiento de que esas organizaciones de sociedad civil son necesarias, indispensables. Aquí todo el mundo está en la expectativa si viene o no viene una comisión internacional. La comisión internacional en 4, 5, 6, 8 años se va a ir, pero las organizaciones de sociedad civil van a continuar. Entonces debemos de fortalecer, y aunque no les guste a los políticos, tienen que aguantarse a esas organizaciones porque eventualmente son las que van a estar señalándole. Y si no les gusta que lo señalen, no cometen actos de corrupción. Si no les gusta andar en la boca de los demás y que los estén señalando públicamente, que se porten bien. Pero el detalle es que ahí no les gusta. Y lo otro, reitero, que no sean tan hipócritas los políticos que con la oposición, que antes eran oficialistas y que hoy son oposición, que andan queriendo fortalecer esas organizaciones. Y a las organizaciones decirles, esos falsos se acercan a esas organizaciones para querer ganar notoriedad, pero en realidad no tienen esa intención de combatir la corrupción. Únicamente son falsos que están ocupando un momento y que son 4 años que están esperando para un proceso eleccionario y cuando lleguen al poder se van a olvidar y van a ser nuevamente enemigos de esas mismas organizaciones.
Bueno, adicionando muy bien lo que dicen los compañeros, primero creo que hay que perfeccionar la actividad, función, objetivo de las organizaciones, porque no podemos delegar toda la responsabilidad a dos instituciones no gubernamentales, por dar un ejemplo, el Consejo Nacional Anticorrupción o ACJ, otros. El televidente o el que te escribió Renato tiene mucha razón. Se ha perdido el seguimiento que debe tener la sociedad civil sobre leyes, sobre aspectos económicos de los grandes planes de nación, porque no todo se diluye en la parte de transparencia y combate a la corrupción, que es un pilar fundamental, pero también hay otros temas importantes sociales, de derechos humanos dentro de nuestro país, y hay diferentes organizaciones que no cumplen ese rol. También la sociedad civil, también tenemos que decir y autocriticarnos, porque también he hecho esa autorreflexión. Nosotros tenemos las herramientas constitucionales en el artículo 5, como la iniciativa ciudadana para presentar proyectos, el artículo 213 constitucional. No tenemos una verdadera educación cívica de poder elegir a buenas personas con compromiso patriótico. Aquí está una gran oportunidad pues, con lo de la Junta Nominadora, pero realmente aquí más bien deberían de desaparecer muchísimas y cientos de ONG que han servido de sumisión y de comparsa a los gobiernos de turno. Entonces aquí se debe realmente hacer una autoevaluación y tener ese rol de seguimiento, tanto en materia económica, jurídica, social. Yo no escucho a los sindicatos hoy en día, no escucho a los ganaderos, que son sociedad civil, los médicos, el colegio médico también era un colegio muy referente en la parte también en la parte social. O tal vez los escuchas, pero para sus propias reivindicaciones gremiales. Es correcto. Y no para esos asuntos como el tema corrupción De Estado. De Estado, un flagelo que nos ha golpeado Pero fuertemente. ¿sabe qué? En el pasado sí se pronunciaban. Sí. En el pasado hacían huelgas y se tomaban las calles. En el pasado creaban plataformas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hoy muchos forman parte del Congreso Nacional. Pero sí, es correcto. Y ahora, como el papel del Colegio de Abogados, el compromiso debe dar seguimiento a las leyes aprobadas, hacer las recomendaciones, hacer las opiniones cuando se toma en cuenta, pero cuando el Congreso Nacional también, trasnochado, pone leyes y sacan los espíritus del legislador o interpretan la Constitución como que fuera la Biblia, de forma abierta o de forma cerrada, de conformidad a un interés meramente político, aquí es donde nosotros vemos que no existe un verdadero ni compromiso en apoyo a algunas organizaciones referentes en sociedad civil y otras sumisas y acomodadas a el monopolio o el liderazgo que tiene el Poder Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado, y esto no lo digo de este gobierno, históricamente se ha dado y ha sido un flagelo de nuestro país. Bueno, tengo que ir a una pausa comercial sin relegar y sin demeritar las valoraciones o los criterios que hay que hacerse autocríticas, porque aquí mismo lo han admitido tanto Julieta Castellanos como Odir Fernández. Sí hay organizaciones no gubernamentales que fueron creadas con propósitos malsanos. Sí hay organizaciones gubernamentales que no están rindiéndole frutos al país. Es bueno la autocrítica, yo comparto eso, plenamente la autocrítica. Pero el puntito central, y vuelvo con la colita de la pregunta de frente a frente, y aquí voy a ir más directo con la pregunta. Si la persecución, si el descrédito que sufren, aún y con toda la cercanía con el gobierno, que se lo advertimos a Carlos Hernández, en público y en privado, Carlos, no le va a hacer daño a la SJ acercarse mucho. Él tenía sus propios argumentos, pero no hay duda que esta cercanía en la percepción de la gente le ha pasado riesgos a la SJ, pero nadie me puede refutar que si hay organismos junto al CNA que han hecho investigaciones profundas de casos de corrupción en el país, más allá del Ministerio Público, son estas dos instituciones. Yo insisto con esta interrogante. Insisto con esta interrogante. ASJ, CNA, desnudaron en estos últimos años como nunca la corrupción de nuestra élite política.
hubiese ocurrido eso sin estas dos organizaciones y algunas otras. Posiblemente no, porque ya sabemos la debilidad institucional. Y cuando hablamos de debilidad institucional, ¿dónde se centra la debilidad? En la cooptación que nuestras instituciones sufren por los partidos políticos. Eso es la debilidad institucional, la cooptación de nuestros políticos en esas instituciones para primar sus intereses y no los del Estado de Honduras. Entonces, el puntito clave para que no nos ocurra lo de Nicaragua, para que no nos ocurra lo que estamos viendo en otros países, quiero ver la pregunta en pantalla, el puntito clave que nuestros invitados responderán esta mañana, partiendo de la premisa inicial de la pregunta. ¿Por qué y con qué objetivo? ¿Hasta dónde nuestra élite política, sin importar quién gobierno, le teme a las ONGs que los han desnudado? ¿Hasta dónde nuestra élite política le tienen un pavor, pese a los errores cometidos, a las instituciones que han desnudado el mundo de corrupción de nuestra élite política? Después de la pausa, Julieta Castellanos, Odir Fernández, Nelson Castañeda con el comienzo y Rafael Canales. Y las agresiones sexuales son imborrables para muchos niños que por temor no alzan la voz. El caso del Ministerio Puertas Abiertas en Tocoa, Colón, es un ejemplo de ellos. Es el titular de 5 columnas de Tu Nota. Otros titulares: Marcelo Ebrard, en octubre y noviembre México potenciará sus programas para frenar la migración. El canciller mexicano adelanta en diálogo con Tu Nota que los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro incluirá a poblaciones de la zona sur y gracias a Dios. Centros de menores, campos potencialmente peligrosos por abusos y amenazas. En Honduras hay 169 instituciones residenciales de cuidado alternativo, según la DINAF. Desde el 2007 se reportan abusos en centros de cuidado, uno causado por un sacerdote estadounidense en el Progreso Lloro. Son algunos titulares y algunas de las noticias importantes de interés público que hoy lunes nos tiene en su PDF tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Nelson Castañeda, en todo caso, aquí se ha admitido que sí hay intencionalidad de desacreditar a algunas organizaciones de sociedad civil, se les cierran las puertas para sus investigaciones. ¿Por qué y con qué objetivo? Al final, ¿qué buscan los gobiernos? Unos al desaparecer, cuando digo desaparecer, cancelarles la personalidad jurídica a las organizaciones de sociedad civil, y otros desacreditando a aquellas que disienten e insisto y han desnudado la corrupción en la élite política nuestra y en el sector privado también, porque no solo la élite política, aquí mucho sector privado ha sido golpeado justamente con las investigaciones que ha hecho sobre todo CNA. Vea, si analizamos esta conducta, qué interesante lo que usted menciona. Ya el doctor Fernández mencionaba denuncias que ha hecho el CNA con temas de ONGs, ¿verdad?, que han manejado fondos del famoso fondo departamental, donde los diputados se vieron salpicados en el caso Pandora, Arca Abierta, donde CNA participó también en esa construcción. Investigaciones que dolieron y traducidas a requerimientos fiscales que desbarajustaron a los políticos hondureños. Hablemos de datos. 7 de los 14 casos que presentó UFESIC y Maxi son investigaciones propias del CNA. Cosas que tal vez no se menciona, no se socializa o la gente olvida. Pero mire esta conducta que le quiero yo detallar, y qué interesante es esta relación gobierno y sociedad civil,
porque al final, aunque haya desacreditación, aunque haya señalamientos, pero siempre el gobierno necesita de la sociedad civil. Nosotros como CNA, le dije al inicio, hemos presentado más de 140 líneas de investigación. Una cantidad exagerada de funcionarios públicos que se han visto envueltos en casos de corrupción de alto impacto. Nosotros expusimos las redes de corrupción y su manera de operar en el país. Bueno, vámonos más atrás. Nosotros fuimos los que aperturamos las líneas de investigación en el tema del seguro social. Por eso el Ministerio Público creó ya una unidad especializada para investigar esos casos, que actualmente se siguen presentando más requerimientos fiscales sobre el tema del seguro social. Nosotros también presentamos las personas que están detrás de la captura del Estado, ¿verdad? Esta organización criminal que se creó y que muchos siguen vigente actualmente, que mantienen capturado el Estado de Honduras, desde el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ministerio Público, PGR, etcétera. Asimismo, presentamos 14 líneas de investigación en el tema del manejo irregular, vamos a decirlo así, de los fondos para el tema del COVID-19. Pero aún con todo eso que nosotros hemos presentado, Renato, qué interesante que de marzo para acá el CNA ha recibido más de 120 solicitudes por parte del Ejecutivo para asesoría, capacitación y acompañamiento en procesos de contratación pública. Vea qué interesante que a CNA lo ven como el ente que les puede apoyar o en cierta manera validar un proceso transparente de contratación pública. Entonces, vea la necesidad del Estado de tener una organización como el CNA vigente. Aunque les en cierta medida les daña la imagen, les daña los intereses, porque nosotros señalamos de frente, no importa el gobierno, no importa la bandera, el color, el partido político, nosotros señalamos, y yo creo que eso va a ser una situación que siempre se va a dar, que el CNA nunca va a estar en una armonía total con un gobierno, porque nuestro rol es señalar, es auditar. Ya la ley del Tribunal Superior de Cuentas nos menciona como el veedor del Estado, acompañando al tribunal en este tema. Entonces, esas más de 2.000 capacitaciones que hemos dado, esos 2.000 procesos que hemos participado, más de 250 procesos de capacitación que hemos dado a funcionarios públicos que desconocen, no voy a decir total para no ofender, pero es mínimo el conocimiento que poseen los funcionarios públicos que toman el rol o la titularidad de estas instituciones públicas que manejan una gran cantidad de fondos públicos, no conocen la ley de contratación del Estado. Entonces se abocan al CNA para que el CNA les apoye. Primero es formarlos, después es acompañarlos y evitar que estas personas caigan en errores o sean víctimas también de otros que sí saben generar acciones de corrupción y apropiarse de los fondos públicos. Entonces nuestro rol como CNA, aparte de señalar, es prevenir estas acciones, pero esa prevención el gobierno nos necesita. Entonces mire qué interesante esta relación de amor y odio, porque al final... O contradicciones. O contradicciones que se dan. Entonces es importante valorar la labor, ¿verdad? Primero que nada, de la organización, como CNA, ACJ y las demás que usted ha mencionado, pero mire usted esa necesidad que tiene el gobierno de cubrir esos huecos que no puede cubrir. Eso es en la primera fase, por lo que usted ha dicho. Usted ha dicho, no tienen todas las competencias y es razonable porque hay ahorita un cambio. Entonces ellos necesitan el CNA para ese proceso y para que legitime, mire, estamos con el CNA, estamos haciendo bien las cosas. Porque eso uno lo ve, y uno lo vio anteriormente también. Pero este proceso es desde hace 8 años venimos haciendo ese trabajo, o sea, ha sido en los dos gobiernos el mismo comportamiento. Pero no es que no saben hacer las cosas, las saben hacer bien cuando les conviene hacerlas. Claro. Y yo le voy a contar algunos ejemplos. Digamos, el ONCAE. El ONCAE a uno le dice lo que tiene que comprar. Digamos, dónde están los productos, qué productos. Nosotros en la universidad, cuando hacíamos eventos, y nos decían a nosotros qué cafés había que comprar. Entonces, queríamos comprar un café de más calidad, porque el país tiene buen café. ¿Cómo íbamos a tener eventos internacionales y darles un café de mala calidad?
pero esos cafés de buena calidad no aparecían en el listado de la ONCAE. Tuvimos que ir a la ONCAE a que nos permitieran comprar un café de 1.400 metros de altura sobre el nivel del mar para que fuera bueno. Mire, ¿cómo les vamos a dar un café de 800 metros? Y no quiero decir marcas, porque van a decir que eso que es publicidad, ¿no? Puedo decir metros. Mire, le llevan a uno el detalle. ¿Y por qué no le llevan el detalle a los que hacen corrupción? No, si saben hacer las cosas. No me refiero a los que van entrando, me refiero como proceso. Pero hay un momento que es incómodo la organización cuando señala. Yo sí miraba los riesgos del CNA. Cuando yo miraba que el CNA salía dando los informes de corrupción del gobierno anterior, que bueno, dije yo, en cuanto comience el CNA a querer entrar a este gobierno, no lo van a dejar entrar. Como hemos visto las denuncias que no los han dejado entrar al Congreso Nacional. Entonces empiezan a cerrar los espacios. Claro, cerrar el CNA no va a ser fácil, pero sí cooptarlo, así como lo cooptaron en el 2012 cuando entró Dulce María Zavala. Sí. Entonces, como no pueden eliminarlo porque sería demasiado obvio eliminar el CNA, entonces la vía es pongamos a alguien ahí que podamos controlar. Y yo recuerdo el CNA con Dulce María Zavala, que era presidenta del ANDEP, del gobierno nacionalista, con el presidente Lobo, lo hundieron en credibilidad, porque no volvió a decir nada, absolutamente nada, y ahí, después de que lo hundieron totalmente, vino el rescate con el nuevo grupo, con el nuevo equipo. ¿Cuál es la vulnerabilidad del CNA? Que no depende, pero tiene un alto porcentaje de fondos del Estado. No sé cuántos millones, pero tienen unos millones que es para el funcionamiento. Porque mire, cuando un organismo como CNA y otros hacen proyectos con la cooperación, es para financiar proyectos, pero no es para pagar sueldos del personal permanente. El sueldo permanente del CNA viene de fondos públicos. Por eso es que es una combinación. Claro, las investigaciones que hace CNA o otro organismo son de fondos de la cooperación. ¿Y por qué surgen los organismos de sociedad civil? Porque la cooperación no cree en los gobiernos, por la corrupción. Entonces, para ejecutar proyectos de importancia, buscan a los organismos de sociedad civil. ¿Y por qué no creen en todos los casos con los gobiernos? Porque los gobiernos ahí, digamos, nombran a personas políticas que no tienen competencias o los cambian con el cambio de gobierno. En cambio, los organismos de sociedad civil son más estables, que, digamos, gentes con más formación, más sensibles a los temas. Entonces, todo eso hace que entre más credibilidad tiene un organismo de sociedad civil, tiene muchas más posibilidades de ejecutar fondos de la cooperación. Entonces, y eso, ¿por qué? Porque son buenos para ejecutar, porque son puntuales, porque hacen las cosas bien. Y nosotros cuando evaluábamos con qué ONGs podemos trabajar o con qué organismos de sociedad civil, pues con los que tienen el mejor personal, con los que tienen la mayor responsabilidad, y eso es lo que hace la credibilidad. Y hay que aclarar, no es que están en todo, y eso es claro, no es que están contra todos, están contra los que hacen el mejor trabajo, los que son más críticos y los que tocan los temas sensibles. Y si vamos nosotros al tema, ¿por qué un gobierno es hostil a los organismos de sociedad civil? Porque en general es hostil a la oposición, licenciado. Y lo que vimos en Nicaragua fue un proceso donde la gente no le empezó a prestar atención. Mire, digamos, en Nicaragua, cuando las protestas en el 18 se fueron contra el presupuesto de las universidades. ¿Por qué? Porque en la ley de Nicaragua también del Estado se financian algunas universidades privadas, que el decirles privadas no es, pero es la palabra, como la Universidad Centroamericana, que es de los jesuitas. Ellos becaban con esos presupuestos de estudiantes, pero como la Universidad Jesuita fue de las que se levantó con sus estudiantes, el 2018 le quitaron el presupuesto.
Bueno, fue a la universidad, no pasó nada. Pero siguieron escalando. ¿Hacia qué se ha ido Nicaragua? Hacia el partido único. Entonces, comenzar a eliminar la oposición, bueno, sí, no importan las ONGs, son las ONGs, los partidos siguen, pero en la medida que hay estas escaladas, los sistemas avanzan hacia el partido único. Eliminando la oposición política. Eliminando la oposición política. Claro, no siempre pueden hacerlo. Para el caso Bolsonaro no ha podido, con toda su política contra los organismos de sociedad civil, no se ha ido hacia un partido único. Son estados tan grandes, tan fuertes. Bueno, digamos, Lula salió de prisión porque fue un proceso aparentemente manipulado, ¿verdad?, para sacarlo de la competencia. Está de nuevo Lula en la contienda. Probablemente gane. Pero ahí no pudieron. Pero hay estados tan autoritarios, tan represivos, que se han ido eliminando la oposición y van al partido único. Venezuela. No importa que hayan otros partidos, no ganan. Digamos, nosotros aquí, digamos en Honduras, sea como sea, la gente decidió, este partido se va, este grupo político se va, y fue a votar el 28 de noviembre y sacó al Partido Nacional con ir a votar. Eso no pasa en un régimen autoritario, porque con un partido único, ¿usted contra quién va a votar? Entonces, yo creo que es esto que estamos viendo. Hay que poner los semáforos y decir la libertad, la independencia de criterio, la libertad de expresión, tienen que conservarse y tenemos que defenderlo, porque no sabemos, pero yo no creo realmente, y con su pregunta, si es una política oficial. Cuando uno ve los que escriben los mensajes, son funcionarios de Estado. Cuando la Cancillería le pregunta a la cooperación oficialmente que a qué organizaciones financia y en qué proyectos, lo hace el gobierno de Honduras. Cuando un ministro habla, suponemos, por delegación de la presidenta, porque está de acuerdo. Y si no es la presidenta, ¿quién es entonces? Que está dando esas instrucciones. Pero si no es política de gobierno, no serían los ministros los que hablan. No sería un ministro de comunicaciones diciendo que hay una ley para regular medios. Entonces, tengamos claro si es la presidenta o si es el coordinador de Libre. Bueno, pues que no. Entonces, en ese sentido realmente, lo que tenemos que hablar es de quién es la política pública que vemos que asoma. Porque aquí ya se dijo, lo de lo políticamente expuesto comenzó con el gobierno anterior y se criticó. Y ustedes lo criticaron y lo criticamos muchos. ¿Quién está criticando ahora lo de lo políticamente expuesto? ¿Quién lo está criticando? ¿Quién lo criticó en el gobierno anterior? Y fue correcta la crítica, porque ya eso era persecución. Fue correcto que en el gobierno anterior se criticara la iniciativa de los políticamente expuestos, porque eso ya era una amenaza a las ONGs. Bueno, si en aquel momento los que lo criticaron eran oposición, que la desmonten entonces. Y ahí miraríamos coherencia. Pero cuando vemos que lo que era malo anteriormente no lo desmonta este Congreso, sino que más bien vemos indicios de escalada, entonces nada más era una política para ganar elecciones. Pero no había coherencia, y eso es lo que tenemos que ver. Cuando un ministro habla, está hablando el Ejecutivo. Cuando Honduras no vota en la OEA para condenar la persecución en Nicaragua, vota el gobierno de Honduras. Eso no es un voto que porque el embajador de allá no quiere, él consulta. Porque igual si votara a favor y aquí están en contra, probablemente tuviera consecuencias. Entonces, no es casualidad,
no hablemos de casualidades. Esto no es casualidad. Renato, ¿Quién dirige la política? Solo Eso es. quisiera 30 segundos para hacer una aclaración, porque nos podemos topar con una mala interpretación. La doctora Julieta mencionaba al inicio de su disertación de una dependencia del CNA hacia el gobierno. Creo que si CNA tuviera no, una... No dependencia, vulnerabilidad. Pero habló usted Sí. de que por el presupuesto existe una dependencia. Público, por el presupuesto Y vea público. usted qué interesante, porque nosotros, bueno, hay que importante recordar cómo se crea el CNA, el decreto que le da vida, el 7/2005, donde establece que el gobierno de Honduras está obligado a apoyar esta instancia de sociedad civil independiente, autónoma, apolítica. Es una obligación. Pero vea usted que a partir de hace 7 años, que el presupuesto rondaba los 24 millones de lempiras anuales que le tenía que dar el gobierno de Honduras al CNA para crear políticas y apoyar este tema de la lucha contra la corrupción, ha ido en disminución. Claro. Aun cuando el gobierno ha dicho nosotros apoyamos la lucha contra la corrupción, y CNA siendo un referente de la lucha contra la corrupción, más bien le van rebajando ese apoyo que es. Es la vulnerabilidad, se le quiere Exacto. debilitar. Se le quiere debilitar por ese aspecto. Entonces, mire usted qué estrategia más errónea hubiese sido en su momento si el CNA dependiera de esos fondos. Es por eso que la sociedad civil o las organizaciones de sociedad civil deben de aprender a una estrategia de sostenibilidad. Claro. Porque sin sostenibilidad, si no aprendemos como ONGs, como organizaciones de sociedad civil, a mantenernos sin necesidad de esperar apoyo del gobierno, entonces la sociedad civil fracasa. Y ese es el éxito del CNA. Creo que doña Julieta expresó eso recordando la expresión recientemente de Mundo Orellana, el ministro de la Transparencia, que le recordó al CNA que ahí le enviaba los 14 millones de lempiras de tal mes. Yo creo que por ahí fue donde vino la reflexión suya de cuando una institución se vuelve vulnerable, si parte de su presupuesto viene de fondos públicos. Y la ciudadanía tiene que tener claro, Renato, que esos 11 millones de lempiras, CNA sirve de referencia en temas de rendición de cuentas. Esos 11 millones de lempiras que el Estado está obligado a darle al CNA como apoyo, pero el CNA no se obliga a rendirle cuentas en temas de acciones al gobierno de la República. Entonces, esto va a ser rendido ante el Congreso Nacional, Tribunal Superior de Cuentas y Secretaría de Finanzas. Está en comunicación con Frente a Frente el ministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, inmediatamente después de la pausa comercial. De las opiniones de hoy en su foro, pero más específicamente en esto que se refiere el abogado Odir Fernández sobre el futuro de las ONGs, en el que las plantea como eternas, entonces la pobreza será eterna. Nosotros estamos luchando por fortalecer el Estado que fue destruido por el neoliberalismo y sus actores ampliamente conocidos, capital financiero, transnacional, narcotráfico, empresarios apátrida, etcétera, no peleando con las expresiones de la cooperación internacional que defienden visiones o intereses foráneos. Saludos a sus distinguidos invitados. El ministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, en comunicación con Frente a Frente. Buenos días, ministro. Muy buenos días, Renato, y a toda la audiencia que está viendo este programa Frente a Frente. Y gracias por la oportunidad de poder dar algunas expresiones que considero que podrían ayudar a fortalecer la discusión que se está llevando a cabo en ese foro. Primero que nada, me parece que deberíamos modificar un poco la narrativa que se está generando en el programa en torno a que se busca desprestigiar a las organizaciones de sociedad civil que se encuentran en el ecosistema, ¿no? de la sociedad hondureña. Yo creo que este desprestigio viene en parte por el trabajo que las mismas ONGs hicieron. Yo he sido un abanderado desde que llegué a esta silla ministerial de que se deben transparentar las relaciones tóxicas que hubo entre el Estado de Honduras y las organizaciones de sociedad civil. Para el caso, nosotros fuimos de las primeras instituciones en abrirle las puertas al CNA, por ejemplo, para que investigara toda la corrupción que se generó en esta secretaría durante los 10 años, básicamente, que se trabajó con ese modelo de financiación de ONGs.
ahí les mandé un cuadro que me imagino que lo van a poner en pantalla, en donde pueden ver toda la cantidad. Bueno, para el caso, ese cuadro me gustaría que lo pongamos después, pero les mandé otro sobre los convenios totales de todas las ONGs. Aquí, Renato, había 800 ONGs con convenios en lo que era la antigua CEDIS. El doctor Odir Fernández, que está entre su lista de invitados, ese es el último, no es el último cuadro que le mandé. El doctor Odir Fernández sabe, por ejemplo, que hubo fundaciones como Fundein, vinculada a la familia Hernández, que recibieron más de 2.500 millones de lempiras, pero no solo había ONGs que hacían proyectos, sino que también había organizaciones que trabajaban el tema de fortalecimiento de la democracia, fortalecimiento del Estado de Derecho, hacían proyectos de incidencia en comunidades, pero de fondo lo único que hicieron fue desarticular procesos de veeduría social y de organización de las comunidades que estaban en oposición. Entonces, hay mucho desprestigio y hay mucha narrativa de desprestigio hacia las organizaciones de sociedad civil. Eso hay que analizarlo muy bien. ¿Por qué? Y es porque destapar la corrupción que había y la relación tóxica que tenían con el Estado, pues obviamente es algo que tenemos que hacer, pues para eso llegamos nosotros a estos puestos. Estoy totalmente de acuerdo cuando los panelistas hablan de que en efecto debemos ser cuidadosos con la plata pública y que tenemos que abrir los procesos de veeduría para que se evidencie que aquí no se puede robar el dinero público. Pero también tenemos que poner un poco los trapos en remojo, ¿no? Hay que lavar un poco la verdad de la casa. Para el caso de FOPRIDE, yo he estado en recientes semanas denunciando mucho que me parece una actitud de doble moral de parte de FOPRIDE estar pronunciándose sobre el tema de la elección de la Corte y sobre otros temas relacionados con la transparencia, cuando FOPRIDE tiene organizaciones que nos deben dinero a nosotros acá. Ahí está la lista, se la puse también, la pueden poner en pantalla. Organizaciones cuyos plazos para liquidar fondos ante la CEDIS era el 31 de diciembre y nosotros mantuvimos el sistema abierto durante 90 días, 120 días y nunca liquidaron. No, pongan el primer cuadro que le mandé, ahora sí pongan el otro. Y ahí están las organizaciones. Le voy a dar para el caso los montos. Ahí está ADICH, por ejemplo. ADICH nos debe, ADESA nos debe, por ejemplo, de 2 convenios, ¿verdad? Y tenemos a la otra fundación, ADICH, que es la Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario de Honduras. Se le dieron 2 convenios, uno por casi 4 millones de lempiras y otro por 9.5 millones. Y han venido en estos días, claro, como yo vine y puse eso por Twitter y vinieron corriendo aquí a las oficinas a decirme que por favor les abriéramos el sistema para liquidar cuando ya estaba abierto el sistema a inicios de año y se pasaron de los 45 días reglamentarios que se establecen en el convenio para liquidar. Ese solo es un pequeño universo de más de 800 ONGs que, como le digo, le robaron más de 2.500 millones de lempiras al Estado de Honduras, el dinero de los pobres. Entonces, no me quiero ni imaginar las relaciones que tenían y los convenios que había con otras instituciones de gobierno. Entonces, miren, yo les voy a decir aquí categóricamente, la presidenta Xiomara Castro está comprometida con devolverle la democracia a este país. Todos los días esa mujer nos llama y nos dice, no entorpezcan los procesos, dejen que haya procesos de veeduría. Lo primero que nos pide ella es que nos midan los resultados de las cosas que estamos haciendo y que nos midan la transparencia, porque para eso incluso se puso y se está fortaleciendo los procesos de transparencia en todas las instituciones. Yo entiendo que por temas ideológicos haya digamos, una relación un poco de roces entre la sociedad civil. Por ejemplo, yo recuerdo que en efecto Gabriela Castellanos pidió la renuncia a Juan Orlando Hernández en febrero del año pasado. Pero, ¿qué pasó con los 10 años anteriores? Aquí se destruyó una democracia, se instaló un narcoestado y salían con estas posiciones tibias. Entonces, es muy complejo para nosotros como gobierno decir, sí, está bien, bienvenidos, trabajemos juntos, y ver que toda esta displicencia y este silencio cómplice con la administración anterior, pues se manejó así, ¿no? Entonces, somos respetuosos de la sociedad civil y respecto de que Cancillería le pregunte a los cooperantes con qué ONGs está trabajando. Eso es
eso es de lo más natural, o sea, hay una vicecancillería de cooperación y es normal que queramos saber, por ejemplo, nosotros ahorita estamos pidiendo para la Red Solidaria que saber dónde está la focalización de la cooperación de las ONGs en todas las zonas de extrema pobreza en el país, para que nos coordinemos y trabajemos articuladamente y digamos, bueno, si esta organización no está cubriendo este municipio o esta zona, nosotros vamos a cubrir otra. Pasa, por ejemplo, con la merienda escolar. Ahorita vamos a arrancar con la merienda escolar y el departamento de Intibucá, por ejemplo, no vamos a poner, el Estado no va a poner merienda escolar porque ahí lo cubren organizaciones que trabajan temas humanitarios. Entonces, cuando las relaciones son respetuosas y cuando no existen injerencias sospechosas o con agendas bajo la mesa, me parece que la democracia funciona, pero nosotros que somos los que estamos a cargo del gobierno del país, tenemos clara nuestra postura. La democracia se construye con relaciones directas con la ciudadanía. Yo puedo fundar una ONG y decir que represento un sector de la población, pero no es cierto. ¿Dónde está la evidencia de que yo represento a un sector? La mayoría de esas ONG se representan solo a sí mismas. Jamás en su vida hacen una asamblea y jamás en su vida tienen una relación directa con la gente a la que dicen representar. Se representan a sí mismos. Hay que hablar las cosas con la verdad. Entonces, yo creo que mientras exista este diálogo y esta interdicción respetuosa entre las organizaciones de sociedad civil y el gobierno, vamos a poder construir democracia, pero que tampoco se olviden que nosotros tenemos el dedo sobre el renglón. Así como ellos dicen, vamos a estar vigilando al gobierno, nosotros también tenemos que vigilar muy bien esa relación histórica que sigue revelando datos y que sigue diciendo esta terrible relación de complicidad que se mantuvo con el régimen anterior de parte de algunas organizaciones. El ministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona.